En este video les voy a explicar cómo realizar la actividad de español para la semana 2 del segundo periodo. Esta actividad se debe entregar el día 5 de junio, tienen hasta las 6 de la tarde para hacerlo. Entonces ingresamos a la actividad, le damos en ver tarea y cuando le damos en ver tarea acá nos va a salir la actividad de inicio, la actividad de desarrollo y la actividad de cierre. Recuerden que es muy importante leer bien las indicaciones para saber qué es lo que hay que hacer. En la actividad de inicio dice, durante la semana 1 del primer periodo leíste sobre la noticia, su intención, estructura y además escribiste una. Lee la imagen estructura de la noticia en la que se deja clara la estructura. Lee y retroalimenta lo trabajado la semana anterior. Entonces vean la imagen acá, la abrimos, esta imagen ya la habíamos utilizado. Eh, Recuerden que lo importante es como que identifiquemos todas las partes de la noticia. Entonces acá teníamos el antetítulo, que es como lo que va antes de uno poner el título y de alguna manera me clasifica el tema de la noticia, ¿cierto? Podría ser extra, podría ser hallazgo histórico, podría ser asuntos insólitos, podría ser hechos cotidianos o hechos familiares, dependiendo como del tema de la noticia, ¿cierto? En este caso es histórico. Luego va el título o titular, que es donde yo ya digo la noticia. Recuerden que ese título debe ser un título que de entrada me diga de qué se trata la noticia. No puede ser como un título de un cuento en el que yo ya soy más simbólica o uso palabras más representativas. Acá la idea es ser muy claros. Entonces miren ese titular, extra, descubren ciudad más antigua de Europa. Yo no podría poner la ciudad más antigua, porque ahí no sé si fue que la descubrieron, si fue que se desapareció, si fue que se murió, si fue que la transformaron. Tendríamos que tener claridad de qué pasó desde el titular. Entonces aquí sí sabemos claramente leer el titular que lo que pasó fue que se descubrió una ciudad, ¿cierto? No tenemos los detalles, pero sí sabemos en esencia qué pasó. O sea, solo con el titular tenemos la información de la noticia. Luego va el subtítulo lo que hace, miren que está como en letra negrita, lo que hace es que me amplía un poco el titular, entonces me dice que los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto, es decir, me da un poquito como de información, pero todavía no ha entrado en lo de lleno. Y esa información la eligen dependiendo de lo que quieran resaltar. Entonces acá, por ejemplo, podríamos decir esto o podríamos decir los investigadores tardaron 5 años en encontrarlo o 20 años en encontrarlo. O sea, sería como un poquito de información adicional. Luego va la entradilla. En la entradilla recuerden que es donde se responde el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, a quién, ¿cierto? Un grupo de arqueólogos, ese es el quién, halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua, ese es el qué, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que halló los restos de la ciudad más antigua, de unos 7000 años de antigüedad. Eh, bueno, y el dónde también está, y es que es la ciudad más antigua de Europa, no es de cualquier lugar, sino de Europa. A los que creen que son los vestigios de los primeros mini estados de ese continente. Entonces miren que acá me responden el cómo, porque pues nos dan una información más precisa de qué manera sucedieron las cosas. Luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más y aquí ya entra el cuerpo. Recuerden que en el cuerpo ya yo digo todo el detalle de la noticia, o sea, ya entro a profundizar, a dar detalles. En una noticia es muy importante que todo, que sea corto, pero que todo quede como resumido, o sea, que no falte ninguna información. Listo. Entonces acá ya sí se entra que fueron 3 años, que los expertos desenterraron las partes, que fueron más de 150 templos, que la fecha del lugar es de 4800 a.C. Y que estaban esparcidos en Alemania, ¿cierto? Miren que ya entran en detalles. Los edificios fueron construidos, o sea, me dan más información y ahí, cuando terminan de dar toda la información, ahí se cierra la noticia, listo. Entonces, todas las noticias van acompañadas de una imagen. Aquí está esta que es la referencia de esta noticia. Y la imagen, la idea es que esté bien ubicada. Podría estar acá más pequeña o podría estar a este lado o podría estar en un pedacito en que el texto se adecue, ¿cierto? Lo importante es que sea armónico, que no se vea así como todo separado. ¿Listo? Entonces, después de repasar esta estructura de la noticia, ya podemos pasar a la actividad de desarrollo. Ingresa al cuadro de noticias para corregir y busca el nombre de la noticia que debes revisar. Luego ingresa a tu trabajo para ver más indicaciones. Resulta que el segundo punto es que cada uno va a tener que revisar una noticia de un compañero. Le va a revisar la ortografía, le va a revisar la estructura, le va a revisar todo. Acá, entonces en este cuadro dice
Nombre del estudiante, Harold Arboleda. A Harold Arboleda le tocó corregir esta noticia que se llama Muerte en Aranjuez. Si Harold da clic en el link, automáticamente le abre la noticia que debe corregir. Esa es la noticia de alguno de sus compañeros. Listo. Entonces la idea es que le demos en abrir en documentos de Google para que podamos hacer la corrección de la noticia. Listo. Ya les voy a explicar cómo la vamos a hacer. Entonces el ejemplo que vamos a hacer lo vamos a hacer con esta noticia que no le correspondió a nadie del listado. Esta pues es la que le toca a Harold, entonces esa tendrá que resolverla Harold, ¿cierto? Y esta la que le corresponde a cada uno. Si por alguna razón ven que se me pasó ponerla al lado de ustedes, me avisan, que yo trate pues como de verlas todas, pero puede que se me haya pasado. ¿Listo? Entonces, acá dice que vayamos a tu trabajo para recibir más indicaciones. Entonces yo abro mi trabajo. Y lo que voy a hacer es que voy a leer. Entonces, ¿qué nos dice? Durante la primera semana hiciste un proceso de escritura. En un primer momento planeaste sobre qué escribir. Luego hiciste un borrador, que fue la primera versión de la noticia. El proceso de escritura continúa con los pasos 3, 4 y 5 que se definen a continuación. Entonces estos son los pasos. Lo primero que hicimos fue planear. Ustedes eligieron el tema y eligieron sobre qué iban a escribir la noticia. Y pues fue un proceso personal, ¿cierto? Ya luego ustedes hicieron un primer borrador. ¿Qué es un borrador? Es una primera versión del escrito. Uno normalmente hace eso con todos los escritos, pero que no es el definitivo porque uno necesita revisarlo para asegurarse de que le quedó la mejor versión posible. En esa revisión lo que hacemos es que miramos la ortografía, miramos si tuvo todos los elementos de la estructura de la noticia, miramos como que esté casi que perfecto. Después de eso ya uno corrige. Puede que la revisión se la haga otra persona y le diga, mira, yo pienso que acá te quedó muy cortico, que usted piensa que está bien, entonces lo va a dejar así, pero es una decisión que usted no hace porque tenga pereza, sino porque usted considera que su texto sí está completo, ¿cierto? Entonces ya esa corrección la hace usted y por último se publica la versión definitiva. Para el proceso de revisión, el de revisión es el que ustedes van a hacer cuando le van a corregir la noticia a sus compañeros, para eso está este cuadro. Y el de publicación es que ya cuando ustedes terminen de revisarle a su compañero y reciban la corrección que les hicieron, entonces van a volver a escribir su noticia teniendo en cuenta esas sugerencias. Entonces hasta acá ya podemos pasar al punto 2. Dice que vamos a revisar y corregir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos en primer lugar a revisar la ortografía, la redacción, que sí tenga todos los elementos de la noticia, y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo tengo la noticia, ¿cierto? Yo la tengo acá. De la noticia está en Drive, ¿cierto? Cuando usted la tiene en Drive, entonces lo primero que va a mirar es la ortografía. Una chica es aceptado, por ejemplo acá tenemos varios errores. El primero es cuál, que yo no puedo usar mayúsculas si no es inicial, si no es un nombre de persona y si no está después de punto. Entonces yo vengo y lo marco y le pongo un comentario, insertar comentario. No debe ponerse mayúscula esta palabra en mayúscula, ¿cierto? Y le damos en comentario. Y así seguimos. Una chica es aceptado. Si es una chica, entonces debería ser aceptada, no aceptado. Entonces acá les ponemos otra vez la palabrita, le ponemos insertar, le ponemos comentar y le ponemos por qué dice aceptado. Si estás hablando de una chica, debe ser aceptado, ¿cierto? Y comentar. Entonces esa es la primera revisión que hay que hacer. Es una revisión de que sí tenga lógica, de que sí tenga la buena ortografía, ¿cierto? Después de declararle su amor. Entonces se supone que este es como el subtítulo, ¿cierto? Aunque él pudo haberla puesto en negrita, como para que le quedara mejor, pues ahí la descripción del título, ¿cierto? Acá, si este es el subtítulo, entonces nos queda faltando la entradilla porque solo vemos el cuerpo de la noticia, ¿cierto? Faltaría que él haga como un párrafo donde resuma todo. A menos que esta sea la entradilla y en ese caso entonces le queda faltando el subtítulo. Esta persona habría que ponerle ese comentario en la parte de abajo que ya les voy a mostrar.
Entonces lo primero es eso, corregir como la ortografía, listo, las tildes, las comas, los puntos. Si ven que hay una parte donde puso coma y no va, entonces también se lo ponemos. Vamos a ver si lo encontramos. Hoy 4 de junio en la ciudad de Medellín, Justin Ramírez, acá otra vez, después está con mayúscula, no tiene por qué estar con mayúscula, yo lo señalaría, le pondría el comentario. Por ejemplo, acá podemos poner una coma. Justin Ramírez, coma, después de muchas semanas hablando con su crush mediante Line, acá podemos poner una coma. Para que él sepa que le pusimos esta coma, se la vamos a poner con otro color. Listo. Después de muchas semanas hablando con su crush mediante Line, encontró el momento indicado para decirle a su crush lo que sentía por él. Y a veces en una cita. Fue difícil decidir si se lo iba a decir o no. Pero al final cogí fuerzas y de todas formas, acá le falta una parte. Entonces uno lo selecciona, eso quedó como incompleto. Entonces uno le pone el comentario. ¿Cómo así que esta parte te quedó incompleta? Y lo comentamos, ¿cierto? Y así eso es lo que hay que hacer alrededor de todo el texto, ¿cierto? Entonces es como una primera revisión que es de ortografía, que es de redacción, de comas, de puntos y eso. La segunda parte de la revisión es que vamos a ir al Classroom y miren que acá sale este cuadro. En este cuadro hay unos criterios. El primer criterio es el titular. El titular es llamativo y guarda correspondencia con los hechos. El titular es extra, chica es aceptada por su crush. Sí, es claro, dice que fue lo que pasó, sabemos que hay una chica a la que su crush la aceptó y eso es la última noticia. Y acá nos preguntan que si es claro, que si guarda relación con los hechos, sí. Entonces yo pongo, sí, hay que poner observaciones, todos deben poner observaciones. El titular dice el resumen del hecho. Es claro y tiene relación con lo que se dice en la noticia. Y le pongo un puntaje. Si usted ve que está perfecto, le pone 5. Si tenía una observación porque de pronto estaba muy raro y no era tan preciso, entonces 4 o 3 dependiendo de la gravedad del asunto. Es el subtítulo, es corto y dice información diferente al titular. Y acá abajo nos preguntan por la entradilla. Sabemos que en esta noticia parece que no hicieron el subtítulo o que no hicieron la entradilla. Entonces uno acá ya sí le pone. Parece que el subtítulo es, yo diría que este es el subtítulo por el estilo, pues y por lo corto que es. Y lo cito. Entonces parece que el subtítulo es: una chica es aceptada por su crush después de declararle su amor, ¿cierto? Es corto, dice información diferente, pero se recomienda que lo ponga en letra negrilla para que resalte más. Listo. Acá entonces como sí está bien, sí está completo, pero le tenemos una observación, le ponemos un 4, ¿cierto? Entradilla. La entradilla es llamativa, resume uno de los hechos. Recuerden que el problema acá es que no hizo entradilla. Pues este es el cuerpo de la noticia, entonces falta la entradilla, ¿cierto? Entonces acá tendríamos que poner un 1 porque es la nota menor y poner esta noticia no tiene entradilla. Listo. Entonces es recomendable hacerla. Y ahí quedó listo. Y lo mismo vamos a hacer con el cuerpo de la noticia, vamos a verificar, recuerden que para esto podemos nuevamente venir a este que dice estructura de la noticia y verificar las partes, ¿cierto? Para que podamos comprender cuál es cada una. Acá obviamente se está hablando que usted se haya comprendido qué es la noticia. Si todavía tiene dudas sobre las diferentes partes, recuerde que puede venir a la actividad de la semana 1, que acá está la presentación de la noticia y que ahí van a obtener pues como más información si fue que se les olvidó, ¿cierto? Y también que me pueden preguntar si tienen alguna duda en el transcurso de diligenciar el cuadro. ¿Listo? Entonces acá en esta parte lo que me dijeron es que llenar el cuadro, hay que llenarlo todo, no se puede dejar ningún espacio vacío. Este cuadro lo vamos a dejar acá cuando lo tengan terminado. La idea es que me lo manden para yo poder enviárselo a la persona a la que ustedes se lo corrigieron. Y lo mismo con el texto. Usted debe
pegar el texto, me puede tomar un pantallazo o lo puede compartir, le da acá en compartir y me lo manda, ¿cierto? Se llama así y usted me lo manda, María García CH, o al correo institucional mgarcia arroba lasnieves.edu.co, para yo ver usted cómo le corrigió el trabajo a su compañero y que adicionalmente su compañero reciba las correcciones para poder cambiar su noticia. Le damos en listo, a mí ya me va a llegar las modificaciones que usted le hizo a la noticia. ¿Listo? Y el cuadro también lo puede pegar cuando lo termine, lo pega en este mismo archivo antes de compartírmelo para que me lleguen las dos correcciones juntas. Entonces, antes de compartir, usted viene, copia el cuadro, le da copiar, le da control C y lo pega en el archivo antes de compartirlo para que a mí me llegue toda la corrección completa. ¿Listo? Entonces acá cuando usted ya lo modificó me sale todo. ¿Listo? Entonces me debe mandar de forma rápida para que su compañero pueda corregir la noticia esta corrección. Y ya pasamos al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto, de acuerdo con el Classroom, es que vamos a escribir nuevamente la noticia, pero ya teniendo en cuenta las sugerencias que nos habían hecho. Y también teniendo en cuenta que usted cuando leyó la noticia que le tocó, pues vio cosas que tal vez le puedan ser útiles para arreglar su noticia. Entonces usted nuevamente viene a su trabajo. Cuando venga a su trabajo, pasa al tercer punto que dice, teniendo en cuenta esta rúbrica, las observaciones que recibiste y la comparación que hiciste de tu noticia con la de tu compañero, reescribe la noticia de la actividad Géneros Periodísticos. Entonces usted viene acá, puede copiar la noticia que usted ya había hecho o puede tener en cuenta el cuadro que le llegó con las sugerencias. Ese cuadro se lo voy a mandar yo en el transcurso del día cuando me llegue la corrección que le hizo su compañero y usted la vuelve a escribir, la vuelve a estructurar. Cuando la escriba, le da en presentar. Entonces, por ejemplo, si en el cuadro me decían que no hice entradilla, pues la nueva versión de la noticia tiene que tener la entradilla. Si en el cuadro me dijeron que el subtítulo es bueno ponerlo en negrilla, entonces en la nueva noticia que yo hago lo pongo en negrilla. Acá usted viene, copia y pega la noticia que había hecho la semana pasada y le hace las modificaciones que le tenga que hacer y cuando termine le da en presentar y con eso termina su trabajo. Eso es todo. Entonces, para recordar, me mandan al correo la corrección que le hicieron a la noticia, el cuadro diligenciado para yo mandárselo a la persona que le corresponde y al final me mandan la noticia terminada y eso es la actividad de hoy. Recuerden que hay que darle en entregar y ya. Si van teniendo dudas en el transcurso del día, me escriben.